mucho tiempo que ya no se habla de las desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez haya cesado la actividad en este lugar, y hay una razón que explicaría esto, y cierra perfectamente con la doctrina cristiana. Esta operación habría sucedido en 1977, y el protagonista fue un psiquiatra cristiano, especializado en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. El Triángulo de las Bermudas tuvo su fama sobre todo en la década de 1970. Se afirmaba que algunos aviones y barcos que cruzaban el área habían desaparecido misteriosamente. También decían que el horizonte parecía cambiar, las brújulas enloquecían y las transmisiones de radio fallaban. Se trata de un área que se extiende desde la costa de Florida a las Bermudas y a Puerto Rico. Antes de analizar la explicación cristiana que vamos a dar al respecto y cómo se solucionó este problema, repasemos primero brevemente las teorías más populares que surgieron en los años 70 sobre lo que podría haber ocurrido en esa época. Una de las teorías es la propuesta por el investigador Ivan Sanderson, quien sospechaba que los extraños fenómenos del mar y del cielo, los malos funcionamientos mecánicos de los instrumentos y las misteriosas desapariciones eran el resultado de lo que él llamaba vórtices, o sea, corrientes extremas y variaciones de temperatura, afectando los campos electromagnéticos. Sanderson dibujó tablas donde identificó 12 localizaciones de vórtices del globo a distancias iguales del ecuador. Otra teoría muy interesante para la desaparición de los buques en el Triángulo fue propuesta por el Dr. Richard McLeaver, un geoquímico estadounidense apoyado por el Dr. Ben Cleaner de la Universidad de Leeds, de Inglaterra. Los deslizamientos en el fondo del océano pueden liberar grandes cantidades de hidratos de metano de los sedimentos marinos en el fondo del océano, lo cual reduciría significativamente la densidad del agua, perdiendo los barcos su flotabilidad. Además, el gas altamente combustible podría incendiar los motores, haciendo que explotaran. Otra teoría fue propuesta por la Guardia Costera hace más de 30 años, y afirma que la mayoría de las desapariciones se pueden atribuir a las características ambientales únicas del área, porque el Triángulo de las Bermudas o del Diablo, como también se lo conoce, es uno de los dos lugares en la Tierra donde una brújula magnética apunta hacia el norte verdadero normalmente, en vez de apuntar hacia el norte magnético. La variación puede ser tanto como de 20 grados, y si no se compensa, un navegante puede encontrarse lejos de su destino. Otra teoría es la que sugiere que de vez en cuando se abre una grieta en el espacio-tiempo en este triángulo, y si los aviones y los barcos tienen la mala suerte de estar pasando por la zona en ese momento, se pierden en ella. Es por esto que dicen que muchas veces no se descubre ningún rastro de la nave, ni siquiera de los restos. Otra teoría fue publicada por Rob MacGregor y Bruce Gernon en su libro The Fog, La Niebla. El propio Gernon fue testigo de primera mano y sobreviviente de este extraño fenómeno. El 4 de diciembre de 1970, él y su padre volaban su avioneta sobre las Bahamas. En el camino a Bimini encontraron fenómenos extraños de una nube, un vórtice en forma de túnel, cuyos lados raspaban las alas de la avioneta mientras volaban. Todos los instrumentos de navegación electrónicos y magnéticos del avión funcionaban mal, y la brújula magnética giraba inexplicablemente. Mientras se acercaba al final del túnel esperaban ver un cielo azul. En cambio, solo veían un blanco grisáceo y apagado por millas sin océano, cielo u horizonte. Después de volar durante 34 minutos, un tiempo corroborado por cada reloj a bordo, se encontraron sobre Miami Beach, mucho menos tiempo para un vuelo que normalmente llevaría 75 minutos. Otra teoría es la que sugiere que platillos voladores extraterrestres eligieron el Triángulo como un punto para secuestrar personas y objetos con fines desconocidos. Esta teoría es la que menos sustento tiene. Otra explicación dice que los lugares postulados para el legendario continente perdido de la Atlántida se encuentran en el Triángulo de las Bermudas. Algunos creen que los atlantes eran una civilización que había desarrollado una tecnología avanzada y que de algún modo los restos de esta tecnología podrían todavía estar activos en alguna parte en el fondo del océano. Dicen que podría interferir con la instrumentación en barcos y aviones, causando que se hundan y estrellen. Otra teoría fue propuesta por el psiquiatra Kenneth McCall, un anglicano carismático, quien llegó a la conclusión que el área era frecuentada por naves con esclavos africanos que en ciertas circunstancias eran arrojados por la borda en su viaje a América. Las muertes y desapariciones del Triángulo son las consecuencias
de demonios adheridos al territorio en una zona dominada por el mal. En el libro publicado por este psiquiatra, Kenneth McCall, Healing the Haunted, escribió sus experiencias navegando en estas aguas y contó cómo actuó luego, aparentemente con un buen suceso, para erradicar la maldición. Él comenzó relatando su viaje por la zona. Un pasaje textual del libro dice así: «Mientras nos adentrábamos en la atmósfera ahora cálida y húmeda, me di cuenta de un sonido continuo, como un canto lúgubre», escribió. «Pensé que debía de ser un tocadiscos en los cuartos de la tripulación y como continuó durante una segunda noche, finalmente exasperado, bajé a preguntar si podían detenerlo o bajar el volumen. Pero el sonido allí abajo era el mismo que estaba en todas partes, y la tripulación estaba igualmente desconcertada. El psiquiatra organizó una oración masiva pidiendo a Jesucristo que liberara a todas las víctimas asesinadas de la trata de esclavos, y aparentemente el problema del Triángulo de las Bermudas se solucionó. ¿Por qué las almas de esclavos se manifestaban de esta manera? Porque probablemente estaban dominadas por demonios. Los demonios fueron los causantes de estas tragedias esclavistas. Ellos pueden quedar adheridos a objetos, edificios, animales y personas, y hacer el mal desde allí. En 1972, él y su esposa navegaban en el Triángulo de las Bermudas. En su libro Sanar el árbol genealógico, contó la experiencia que se grabó indeleblemente en su memoria. El capitán informó a los pasajeros: «Tenemos una lección frente a nosotros», dijo. «Para llegar a nuestro destino, en las Indias Occidentales, podemos ahorrar 2 días pasando por el Triángulo de las Bermudas, o podemos ir bordeándolo alrededor. Si hay algún pasajero que se sienta asustado con respecto a la primera opción, tomaremos los 2 días adicionales para bordear el área». Por unanimidad, los pasajeros contestaron: «Si usted se siente bien al atravesar el triángulo, confiamos en usted y en su juicio». Sin embargo, a medio camino a través del triángulo, la caldera del buque explotó, pero afortunadamente la tripulación se puso a repararla. El psiquiatra cuenta que mientras estaban adentrándose en una atmósfera cada vez más cálida y húmeda, él se dio cuenta de un sonido continuo como un canto triste, un sonido que le recordaba orar por las almas sufrientes en el Día de los Muertos. Su esposa le preguntó por qué los obreros cantan esos cantos tan lastimosos, y él le respondió: «Voy a averiguarlo». La tripulación no estaba cantando, pero todos lo oían claramente. La nave llegó a destino sana y salva, pero luego de la conferencia, el psiquiatra regresó a Inglaterra y comenzó a investigar este tema. McCall realizó investigaciones sobre el triángulo y descubrió que estaba en una ruta directa de África a América para los barcos esclavos. Estos eran veleros en esos días y dependían de buenos vientos. Se quedaban varados durante días en el mar de los Sargazos, adyacente al Triángulo de las Bermudas. Muchos de los esclavos a bordo morían allí y sus cuerpos eran arrojados por la borda durante generaciones. Se estima que en ese tiempo se podrían haber asesinado 2 millones de almas. También leyó un libro de leyes sobre demandas contra compañías de seguros que mencionaban cómo en el siglo XVIII los capitanes británicos habían ordeñado a las compañías de seguro, arrojando esclavos al agua y haciendo una reclamación para cobrar indemnización. Fueron las almas de los esclavos que estaban demasiado enfermos o débiles para ser vendidos, fueron asesinados, quienes estaban gritando poseídos o maltratados por demonios. Esos eran los lamentos que escuchaban McCall y la tripulación. McCall sintió que Dios lo estaba llevando a hacer algo, así que reclutó a varios obispos anglicanos, sacerdotes y otros en toda Inglaterra para celebrar una Eucaristía en 1977, y celebraron una segunda en la misma zona de las Bermudas, para buscar la liberación específica de todos aquellos que habían encontrado su muerte en el Triángulo de las Bermudas. El Dr. McCall organizó inmediatamente 12 grupos de oración. En junio de 1977, él y otros se disculparon por lo que sus antepasados habían hecho e imploraron a Dios que mostrara a los esclavos muertos el camino hacia el cielo y los liberara de los demonios. Los 12 grupos de oración llamaron de inmediato al psiquiatra y todos proclamaron que Dios les había hablado y proclamado el perdón de los esclavistas y la curación del Triángulo de las Bermudas. La misa, las oraciones y el exorcismo habían detenido los extraños incidentes. Recuerda verificar que la campanita que se encuentra junto al botón suscribirse debe estar activada donde dice todas. De lo contrario, no te llegarán las notificaciones y así no te pierdes ningún video de Estrella de Belén. Suscríbete a nuestro canal, así nos apoyas con nuestra labor evangelizadora. Si compartes este video ya estás evangelizando. Y danos un like para que YouTube aumente nuestra presencia en las búsquedas. Que Dios los bendiga a todos.